Primera Timoteo capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Lo tienen? Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a orar, porque Pablo acaba de dar doble clic a la carpeta de los problemas. Guárdame, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu revelación. Estos dos versículos parecen pequeños, pero en ellos hay una cantidad que no podemos contar de revelación. No podemos estimar la revelación y la enseñanza gigantesca que aquí está. Y me has dado el privilegio hoy de rascar por lo menos la superficie de lo que aquí está escrito. Tu palabra es maravillosa, es perfecta, tiene el peso perfecto que los seres humanos necesitamos en nuestra mente y corazón. Y yo te ruego que hoy todos salgamos edificados. En el nombre de Cristo. Amén. Los hombres adorando, como dice Pablo, en todo lugar, es una referencia a que la adoración ya no estaba restringida en un solo lugar físico, dígase el templo de Jerusalén. Si ustedes identifican en todo el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la adoración, todos tenían que ir a Jerusalén. Todos tenían que llegar allí a presentar sus sacrificios. Todos tenían que llegar a presentar su ofrenda. Allí estaba la presencia de Dios, en ese lugar santísimo. No era posible pensar que en el mundo entero cualquiera podía adorar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba, si lo quieren ver así, recluida en un solo lugar para la nación de Israel. Ahora, cuando Pablo en las realidades del nuevo pacto dice: todos levanten manos santas, los hombres en todo lugar, esta referencia es una referencia a que la adoración ahora puede ser posible en cualquier lugar del mundo. Por lo que el Evangelio había llegado a muchos otros lugares del mundo y alcanzará, sabemos, acabo de leerles una carta en donde podemos ser testigos de que el Evangelio está alcanzando los confines de la tierra. ¿Dónde está Pakistán? ¿Dónde está Karachi? Sepa Judas. Pero sé que está en otro lado del mundo y ahí hay adoración, ahí hay evangelio. Donde hay adoración, hay evangelio. Y donde hay evangelio, hay adoración. El verdadero evangelio produce una verdadera adoración. Pablo se regocija de que el evangelio verdadero había llegado a una ciudad que antes era pagana y que en gran parte todavía lo era en ese momento, Éfeso. Pero había adoración ahí, había evangelio, por lo que la adoración debía ser consistente con ese evangelio. Vamos a hablar de dos cosas. Número uno, los varones liderando la adoración pública. Aquí este domingo y el próximo van a ser complicados en cuanto a estos pasajes. Son de los pasajes tal vez más debatidos actualmente. El verso 8 nos presenta un pilar absoluto de la teología pastoral bíblica y creemos reformada, especialmente en lo que respecta a la adoración pública y el orden eclesiástico o el orden de la iglesia. Los teólogos conservadores y ortodoxos desglosan este versículo con una precisión exegética muy buena y que destruye el ritualismo vacío de un desorden congregacional que en ese momento se vivía en muchos lugares y que lamentablemente hoy todavía se vive. Este pasaje inicia identificando a los hombres. Ahora, desde la perspectiva ortodoxa y haciendo un análisis en los vocablos originales, este detalle es importante. En griego, Pablo no usa una palabra genérica para decir los hombres como seres humanos en general. Aquí Pablo no utiliza la palabra antropos,
ser humano, sino que utiliza la palabra andrás, que designa exclusivamente a los varones. ¿Sí? Ojo a este punto, ayúdame con este punto. Pablo está estableciendo el orden para el culto público. ¿Sí? Recordemos el contexto de esta carta. Pablo ha fundado muy probablemente esta iglesia de Éfeso, la pastoreó durante un tiempo, siguió fundando iglesias en otras ciudades, dejó a Timoteo y lo envía a Timoteo para que ponga orden en esta iglesia que es importante en el primer siglo. La iglesia de Éfeso es una especie de ejemplo para muchas de las iglesias fundadas por los apóstoles en el primer siglo. Muchos expositores conservadores señalan que la responsabilidad de liderar las oraciones corporativas en la congregación, todo lo que tiene que ver con el orden del culto recae en una responsabilidad específica sobre los varones. Esto prepara el escenario para las instrucciones que van a venir de los versos tanto 9 al 15, pero hoy solo vamos a ver del 8 al 10. Pablo pide que los hombres oren en todo lugar. Calvino hace referencia interesante de que esta frase declara oficialmente abolida la exclusividad del templo de Jerusalén. Hace eco de las palabras de Cristo a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 4? Ya no adorarán aquí o allá, y la pelea esa de que aquí es el lugar verdadero de adoración y no, aquí los samaritanos dicen esto, los judíos dicen lo otro. Jesús dice, llegará el momento en el que Dios recibirá adoración en espíritu y en verdad de todos los hombres en todo lugar. Un lugar santo ya no es un edificio físico de piedra, sino cualquier lugar donde se reúna la iglesia. Ese es un lugar santo. Este es un lugar santo. Por lo tanto, la santidad del culto ya no depende de una arquitectura, sino de una actitud de los adoradores en espíritu y en verdad. Pablo enseña que levantar las manos hace referencia a esto porque era la postura habitual del ritualismo, la liturgia del judaísmo, y también participaba de esta forma la iglesia primitiva, y nosotros también. Se podría decir que el peso teológico de la frase no recae sobre el sustantivo de manos ni el verbo levantando, sino el peso de esta frase recae sobre un adjetivo, levantando manos, y aquí está el peso de la declaración, santas, levantando manos santas. El término en griego es ousios. Los hombres deben orar en público, así como en privado, levantando manos santas. Ahora, esto no se limita solo al ritual de levantar manos santas, como podríamos verlo claramente en Esdras capítulo 9, verso 5, Primera Reyes capítulo 8, verso 22, y en otras partes del Antiguo Testamento, sino que este es un símbolo de santidad y devoción a Jehová. Isaías 1:15 nos habla de esto también. Es un signo externo. Por favor, presten mucha atención, cuando levantamos las manos en adoración a Dios, es un símbolo externo de una realidad interna. Yo estoy levantando las manos como una muestra externa de que todo mi ser internamente está elevado para glorificar a Jesucristo. Esta es la realidad interna de un corazón limpio. ¿Sí? La comunión con Dios, la oración específicamente en este punto que Pablo está hablando, está directamente ligada también en la comunión con los hermanos. Por eso, aquellos que levanten las manos y dirijan la adoración en el culto público deben hacerlo sin ira ni contienda. Algunos piensan que en la iglesia de Éfeso, en el contexto, las mujeres estaban tomando un papel de liderazgo que no les correspondía. Y al mismo tiempo los varones estaban siendo pasivos e irresponsables al no tomar la responsabilidad de dirigir la adoración en el culto público. Esto tiene sentido, ya que Pablo hace una referencia directa, vamos a ver más adelante, con el pecado de Adán en el jardín, en donde Adán no tomó la responsabilidad de confrontar a Satanás. Eso está en los próximos versos, así que estos 2 domingos van a estar complicados en la interpretación y exposición de estos pasajes. No debemos minimizar el hecho de que Pablo sigue enseñando sobre el tema de la oración.
en el pasaje anterior, ¿sí? Cuando hablamos también de que, o en pasajes anteriores, de que Pablo demanda que se hagan oraciones por todas las personas, especialmente por los que están en eminencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí el contexto de la oración no ha terminado. Pablo sigue enseñando sobre esto. Puede que en versos anteriores haya habido cierta enseñanza sobre la oración personal, pero acá parece Pablo que está enseñando más sobre la oración corporativa en el culto, el día del Señor. La enseñanza de Pablo acá señala que el pecado y la duda que la gente pueda tener obstaculizan las oraciones. Hay una serie de referencias bíblicas que hablan sobre este problema al momento de orar. Cuando las personas levantan manos que no son santas, hay un problema con nuestra oración. Quiero que leamos varias porciones bíblicas para que vean que no les estoy dando cuentos. Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 52, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jehová no oye las oraciones de los impíos. Por eso es que Pablo habla en conexión con muchos de estos versos, y probablemente muchos que no menciono, que cuando se levanten manos a Dios en oración, de manera personal, pero en este momento, en términos de la adoración pública el día domingo, tengamos cuidado. Que sean sin ira y sin contienda, sin pecado. La buena noticia para los hombres es que el perdón y la limpieza de nuestros pecados están disponibles, tal como lo dice el Nuevo Testamento. De hecho, en un tono de oración, miren lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso practicamos la confesión de los pecados todos los domingos, y espero que la practiquen todos los días en su casa. Esto es algo que no puede faltar en nuestra dieta espiritual. Debemos comportarnos de tal manera que alentemos a los hombres en nuestras congregaciones a orar de esta forma, sin ira ni contienda, sin pecado, arrepentidos. Esta oración debe estar hecha por un estilo de vida santo, debe estar respaldada por un estilo de vida santo. Un estilo de vida que constantemente se remonta al Evangelio. Necesitamos orar a Cristo por el perdón y el poder para vivir una vida piadosa. Podemos hacer esto con el ejemplo y también con la buena enseñanza. Ahora, ¿ya se dieron cuenta que esto es una cuestión de la conducta de los hombres? Varones, ¿sí? Específicamente. En cuanto a la oración, Pablo está tocando esto porque también está hablando de que los hombres deben dirigir el culto público. Pero Pablo no deja fuera a las mujeres, sino que le mete el acelerador y nos mete en problemas a todos los predicadores. Pues Pablo ahora, ayúdame, habla de la conducta de las mujeres de la iglesia de Éfeso. Ahora, claramente también habla de la conducta de las mujeres en la iglesia Nuevo Pacto, Guatemala. Si me van a tirar piedras, tírenselas a Pablo. Peléense con él, no conmigo. Pablo le da, como dije teológicamente al inicio, doble clic a la carpeta de los problemas, ya que arranca de forma frontal también con una conducta con las mujeres. Pablo ya le dio duro a la conducta de los varones y también le está dando a la conducta de las mujeres. ¿Ok? Pablo está repartiendo por igual. Y está hablando en contra de las mujeres de aquella iglesia, enseñando al igual como lo hizo con los hombres, sobre el problema de la conducta. Y Pablo toma, debido al contexto, tal vez el problema más complicado que tenían las mujeres de esa iglesia: la forma de vestir. Vamos al contexto. Pablo confronta la tentación principal de las mujeres de Éfeso
que amenazaba la participación de las mujeres en el culto debido a la ostentación y a la seducción visual. Detrás de la instrucción, cuando Pablo dice cuidado con los peinados ostentosos, oro, perlas y vestidos costosos, hay un trasfondo histórico y cultural muy importante que ilumina por qué Pablo está hablando específicamente de eso y por qué esta advertencia de Pablo en Éfeso es urgente para la iglesia primitiva. Éfeso no era una ciudad humilde, ni la iglesia tampoco. Éfeso era una metrópoli comercial en Asia Menor, una ciudad impregnada de lujo y de mucho dinero. Durante el primer siglo surgió en el Imperio Romano un fenómeno social conocido por los historiadores como las mulieres novae. Esto significaba las nuevas mujeres. En Éfeso, en el primer siglo, antes del 70 después de Cristo, estamos hablando acá. El tema del feminismo no es un cuento nuevo, ya estaba en el primer siglo. Se trataba de mujeres de la élite que rechazaban los valores tradicionales de la cultura de aquel momento y de la modestia familiar, rechazaban esto para exhibir su riqueza y su, ojo con esta palabra, emancipación. Esto era una cuestión cultural en Éfeso. En la Roma antigua y en Éfeso, las mujeres ricas no se hacían simples trenzas. De hecho, la historia sí registra que habían esclavas, peluqueras, ornatrices se les llamaba, para construir peinados arquitectónicos altísimos, ¿sí? Entretejiendo hilos de oro, perlas y joyas directamente en el cabello de las mujeres. Un peinado así podía tomar horas para elaborarse. Yo puedo dar testimonio de eso. Y era un símbolo de estatus abrumador. La iglesia primitiva reunía esclavos, libertos y también nobles o personas adineradas en el mismo salón el día domingo. Entonces sí, había mujeres que probablemente eran parte de esta cultura de mujeres emancipadas y ahora creían en Cristo, pero no dejaban estas prácticas. Si una mujer adinerada entraba a la adoración pública exhibiendo este nivel de lujo y de ostentación, no solo distraía a la congregación, sino que humillaba a los creyentes pobres y convertía el culto a Cristo en una pasarela de vanidad social. Éfeso también albergaba un templo a la diosa Artemisa, ¿sí? En Hechos se identifica como la diosa Diana. Esta era Artemisa. Y este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era gigantesco. El culto a esta diosa estaba formado específicamente y profundamente ligado a la fertilidad, y las ceremonias a esta diosa falsa involucraban también prostitución sagrada. Las sacerdotisas y cortesanas del templo a Artemisa se distinguían por esto: usar vestimentas provocativas, sumamente costosas, cargadas de oro, diseñadas específicamente para atraer la mirada masculina y seducirlos. Porque el culto a Artemisa en Éfeso requería del pago de prostitutas. Las mujeres debían vestirse de una forma atractiva para que los hombres estuviesen dispuestos a pagar por esos servicios. Pablo está poniéndole freno a esto y está en la congregación. Este es el tope, dice Pablo, porque es un tope de santidad en cuanto a este tema tan relevante, específicamente en esa ciudad. Las mujeres cristianas que se reúnan a adorar al Dios vivo no deben adoptar la estética de este templo pagano, ni la cultura de seducción de su entorno. Caminando por las calles, para que entendamos un poquito,
caminando por las calles de Antigua Guatemala, ¿no? Yo ahora paso constantemente por ahí porque trabajo allí y hay de todo, ¿no? Hay europeos, hay gringos, hay asiáticos y hay un montón de gente pues siempre ahí visitando por vacaciones, ¿no? Y pues los guatemaltecos comunes y corrientes nos vestimos de cierta manera. En mi caso, pues siempre feo, pero de ahí, ¿verdad? La gente se viste normal, ¿no? Con pantalones, zapatos, tenis, playeras, camisas, ¿verdad? Entonces uno de repente mira a personas extranjeras y no solo por su color de piel y pelo se distinguen. Bueno, claramente este cuate se mira que es de otro lugar, ¿verdad? No, uno le habla o habla en francés o habla en inglés, no es de aquí. Y la vestimenta de ellos, pues también en alguna medida es bastante particular. La gran mayoría de ellos andan en sandalias, en playera, porque para ellos este es un clima bastante cálido. Sin embargo, dentro de esa cultura vacacional de la gente extranjera, de repente aparecen unas personas que están totalmente tatuadas por todos lados, solo porque ya no tienen más espacio en otros lugares de la cara, no se ponen más aretes, tienen aretes aquí, en la nariz, abajo, en la lengua, todos lados, y de repente aparece una chica con un pelo de no sé cuántos colores, y entonces uno dice, ok, sí, esta es una chica que es claramente extranjera, pero la forma de vestir, pintar su piel, los aretes, claramente es algo diferente, ¿no? Y generalmente está enlazado con una cultura moderna y una corriente moderna del woke y todo ese asunto, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero este es el punto. No se puede confundir, es inconfundible. Uno mira y dice, sí pues, su vestimenta, su forma de peinarse, etcétera, ya sabemos a qué pertenece. Es exactamente lo que está diciendo Pablo acá. Cuando una mujer entraba con ese tipo de vestido, con ese tipo de vestimenta y con ese tipo de peinados, la gente en Éfeso inmediatamente decía, esta es la estética del templo, de las mujeres que trabajan en el templo, básicamente de las prostitutas sagradas o paganas. Este era un problema muy grande. Había mujeres que entraban así a la iglesia de Éfeso. Pablo está diciendo, no, cuidado. Si esta es la tentación más grande para las mujeres de Éfeso, tengan cuidado. Pablo enseña a las mujeres de Éfeso que también deben tener un estilo de vida santo. El enfoque de Pablo en este pasaje continúa siendo la oración que incluye a las autoridades, como la oración evangelística por todos. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el comportamiento de los hombres y las mujeres, como lo está tratando Pablo en estos 3 versículos? Este es el problema. Es la vida detrás de la oración. ¿Sí? Pablo nos habla con los hombres sobre... no nos habla de los hombres sobre su papel hacia las mujeres. Eso no es lo que está Pablo hablando acá. Pablo no habla de los hombres sobre su vestimenta o su apariencia en comparación con las mujeres. No. Pablo no nos habla de las mujeres sobre sus dudas o su ira en comparación con los hombres. Pablo escribe sobre el estilo de vida característico detrás de las oraciones, tanto de los hombres como de las mujeres. Pablo escribe sobre esto, incluye declaraciones sobre un estilo de vida sagrado en esta lección. Miren lo que dice el verso 10. ¿Cómo se deben vestir las mujeres? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuáles eran o son los patrones de pecado característicos para muchas mujeres? Preocupación por su apariencia externa, su ropa y cabello, el estrés externo, así como la dificultad para someterse al liderazgo masculino en el hogar y ahora también en la iglesia. Ahora, esto es complicado porque suena a machismo, pero en el próximo domingo vamos a ver claramente cómo Pablo en ningún momento tiene
en su mente el machismo, el que nosotros generalmente interpretamos o el que generalmente se interpreta. No, al contrario. Pablo es un ejemplo de progreso para las mujeres, tomando como ejemplo el Antiguo Testamento y diferentes escenas que vamos a ver el próximo domingo sobre este punto. Así que, si me querían tirar piedras, guárdenlas para el próximo domingo, por favor. Pablo hace referencia a este patrón de pecado y está en armonía, por ejemplo, con Pedro. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versos 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Claramente Pablo y Pedro están en armonía total al tratar el tema de las mujeres en el primer siglo. Los reformadores y exégetas conservadores señalan que la clave de estos versículos no está en la prohibición de cuestiones materiales para el uso de las mujeres en su vestimenta, sino que, ¿ya se dieron cuenta? Tanto Pablo como Pedro dicen, tengan cuidado con la apariencia externa porque realmente lo más importante es la forma en la que ustedes visten su carácter, su corazón, su mente. Esto Pedro y Pablo lo están tomando del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas referencias. Ambos apóstoles están tratando con las actitudes del corazón femenino, que finalmente son las que rigen la apariencia exterior. Veamos los términos que Pablo utiliza. Dice, cuidado con la ropa decorosa o lujosa. Katastole es el griego. La palabra implica un comportamiento ordenado, digno y honorable. No significa ropa fea, por favor. Ay, Dios, no. Pablo era fashion también. Sino que Pablo está diciendo, miren, se pueden vestir ordenadamente, que refleje el orden externo. Esto en algún momento también hablaría de los varones, ¿no? Porque las mujeres, pues, ay, sí, que el outfit de verano, el outfit de infierno, para ir a visitar a la suegra, nada. El outfit de invierno, el outfit de otoño. Miren, hermanos, este pantalón es de verano, de invierno, de otoño. Los hombres somos así de simples. Y esto también habla a nosotros en el sentido de, miren, tampoco sean tan tacaños, varones, ¿verdad? O sea, exprésense un poquito más, o sea, ustedes son hermosos en el interior, también esfuércense un poquito que cómo se miran afuera. Pero finalmente, Pablo está diciendo, se puede vestir bien de manera ordenada. Ahora, dice Pablo que las mujeres se vistan con pudor. El término griego es aidos. Y este es un término griego muy profundo. Se refiere a la reverencia moral, al sentido interno de vergüenza frente a todo lo que es deshonroso. Sí, antes cuando yo era joven, pues, y era pagano y era incrédulo, ¿no? Pues miraba uno las patojas y uno pecaba en su mente, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, uno mira eso y dice, no, eso no está bien, ¿verdad? No está bien, hombre. ¿Y dónde está el papá de esa patoja, hombre? O sea, uno dice, no, hombre, ya, de verdad es obsceno. Y entonces, no hay pudor, no hay reverencia moral en esa persona, en la forma que se está vistiendo. Entonces, no tiene vergüenza de lo deshonroso. Pablo está diciendo, mujeres,
tengan vergüenza por aquello que es deshonroso a la hora de vestirse. Esta es la barrera moral que impide a una mujer vestirse con la intención de provocar deseo sexual o generar envidia en otras mujeres. No se imaginan cuántas escenas me estoy ahorrando porque si no nos puede tomar mucho más tiempo. Pero acá Pablo también dice que las mujeres deben vestirse con modestia. El griego es sophorosune, que significa cordura y dominio propio. Es el autocontrol sobre las pasiones carnales y sobre el deseo narcisista de ser el centro de atención. Debemos tener en cuenta que, de nuevo, esta es una lección sobre la oración. ¿Pero por qué Pablo está hablando de la vestimenta? Porque las oraciones no sirven si la vestimenta refleja un desorden del corazón. Entonces eso es una conexión con, finalmente, mujeres, Dios no les escucha si ustedes no tienen esto en orden. Eso es lo que Pablo está diciendo. Las Escrituras ciertamente no están en contra de que la mujer se vea bien. Leamos a Salomón hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31, verso 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Hay una mujer que es virtuosa, que es piadosa, que es hermosa, que es maravillosa. Y la chava se sabe vestir sin provocar deseo en los hombres y sin la intención de provocar envidia en otras mujeres. Se puede vestir bien. De hecho, Salomón hace exactamente el mismo paralelo de la apariencia externa con el reflejo de la apariencia interna, como lo hizo Pablo y Pedro. Pablo y Pedro lo toman de Salomón. Miren lo que dice Proverbios 31, verso 25. Fuerza y honor son su vestidura. Finalmente, la apariencia de las mujeres refleja qué tan honorables son en su mente y corazón, qué tan fuertes son en su mente y corazón. Otras partes de la Biblia hablan de la buena apariencia de las mujeres. De verdad, aquí recopilé varios versículos, no nos daría tiempo, pero por ejemplo Isaías 61:10 habla de la novia adornada de joyas. Ezequiel 16:9 al 13 habla de ropa hermosa, aceites, joyas de novia, reina. Apocalipsis 19 habla de la novia, de que el lino fino es la justicia, la nueva Jerusalén adornada como novia. Pablo entonces no está en contra de que las mujeres en Éfeso se vistan bien. Pablo no está diciendo, mis hermanas se van allá a la Megapaca y me compran vestidos de 1800, que tengan cuellos de tortuga y los vuelos les tapen hasta los dedos de los pies, que no se les mire en nada, y también si pueden tápense la cara. No, Pablo no está hablando de tapar a las mujeres para que nadie las aprecie. Al contrario, hay un punto en donde la mujer se puede vestir sin provocar pecado y aún así ser admirable en su apariencia. Pero esto no se logra si no hay un corazón limpio, ordenado, un deseo piadoso de honrar a Dios. Pablo escribe contra la preocupación por lo externo en la medida en la que el énfasis dificulta las buenas obras, las cuales fueron creadas para las mujeres, que debe ser lo más hermoso, tanto en los hombres y las mujeres, las buenas obras, la fuerza, el honor, lo piadoso del corazón. Juan Calvino en sus comentarios enfatiza que el problema no es el oro o la ropa en sí mismo, porque finalmente estos elementos también fueron creados por Dios. Juan Calvino enfatiza que Pablo está diciendo que hay que tener cuidado con la vanagloria y la ambición. Calvino argumenta que cuando el corazón de la mujer está consumido por el deseo de impresionar a otros con su apariencia y su riqueza y su belleza, le está robando la atención y la gloria a Dios
porque solo a Él le pertenecen. Otros teólogos destacan el contraste del versículo 10. El apóstol no deja a la mujer desprovista de adornos. Más bien, el apóstol está pidiéndole que cambien el guardarropa, el verdadero lujo, el adorno que nunca pasa de moda y que tiene valor eterno. ¿Cuál es? Las buenas obras, el servicio, la piedad, la caridad. Estos teólogos también señalan que el enfoque del pasaje es evitar la distracción. La adoración pública debe centrarse en la palabra y en Cristo, no en la forma en la que alguien viene vestido o en la forma en la que alguien se ve. Cualquier vestimenta, sea por exceso de lujo o por ser deliberadamente inapropiada o seductora, que desvíe la mirada de la congregación hacia el ser humano en lugar de hacia Dios, viola los principios que Pablo nos está dando aquí de pudor y de modestia. El propósito de Pablo no es oprimir a las mujeres, y vamos a tener una resolución más grande en los próximos versos, sino que Pablo, ojo con esto, Pablo está liberando a las mujeres de la tiranía de la moda romana y del peso de tener que demostrar su valor a través de su apariencia. Recordándole a las mujeres de Éfeso que su verdadera dignidad proviene de la piedad ante Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar de verdad, ¿qué presión es? Es que necesito otro vestido porque este ya me lo vieron. Yo miro mis tres tacuches y mis 3 trajes y digo yo, ¿cuántas veces me han visto estos mismos? Y estas camisas, ¿verdad? Todo el mundo me las ha visto, no sé, no 3 veces, 5, 10, 15 veces. Y yo, por la gracia de Dios, no tengo la presión. Y también hay un punto en donde mi esposa dice, qué bueno que no tengan la presión, pero tampoco, hombre, vamos a la Megapaca a comprar alguito, hombre, un poquito diferente, hombre, ¿verdad? Pero mantener una apariencia, yo si no me puedo imaginar la presión, el costo, tanto monetario como psicológico. Bueno, es que, espérate, vamos a ver en el Facebook. Ay, no, ese ya me lo puse, mira, ya me lo puse hace 2 meses, mira. Entonces, ¿qué presión esa, no? O sea, no debe existir. No debe existir. Yo creo que si yo hiciera un registro de en qué he gastado mi dinero, ropa sería una de las cosas en las que menos he gastado. Yo crecí con cosas heredadas, ¿no? Mirá lo que trajeron, es nuevo. No, esto viene de, lo usó no sé quién y todavía está bueno. Y te queda, usalo, papadito. Así crecimos muchos de nosotros, por la gracia de Dios, y no tenemos esa presión. Pero si en el corazón de las mujeres de Éfeso existía esto, debido a la moda de aquel lugar, Pablo estaba diciendo, libérense de eso. Y hoy, tristemente, más con el combustible de las redes sociales, los filtros de las fotografías en Instagram y todo ese asunto, hermanas, si podemos llegar a alguna conclusión, libérense de esa tiranía, de la forma de verse y como el mundo demanda. Ya que esta fue una exposición tanto doctrinal, pero en gran parte práctica, solo me queda concluir con el recordatorio. ¿De qué está hablando Pablo? La oración en el culto de adoración pública debe estar respaldada por una vida de conducta sana. Pablo nos está dando 2 puntos en la iglesia de Éfeso. Los hombres tenían que vivir santamente, sin iras ni contiendas, las grandes tentaciones de los varones. Y las mujeres en la iglesia de Éfeso debían vivir sin la presión y la tentación de la moda romana y de la moda de esa cultura, guardando tanto hombres y mujeres su corazón para que Dios escuche sus oraciones. Que las expresiones de adoración y oración en nuestra iglesia sean un reflejo de la santidad interior que todos vivimos, tanto hombres como mujeres. Amén. Pongámonos de pie.